pedirle a Dios con esas expectativas porque nos han hecho creer, por la mala interpretación de la palabra, de que Dios nos va a contestar todas las peticiones que le hagamos. Y no es así. Dios va a contestar las peticiones que son su voluntad. Por eso hay muchos cristianos frustrados. Porque de por sí los seres humanos somos codiciosos y ávaros. Entonces nos han enseñado que Dios es un Dios en el que usted le puede pedir cualquier cosa y Él nos va a responder según nuestro deseo. Y no es así. Nosotros le vamos a pedir a Dios según su voluntad. Eso es someterse a la autoridad de Dios. Porque aquel que permite que Jesús gobierne en su corazón, Jesús le va a dictar qué es lo que hay que pedir. Hay veces las peticiones que nosotros hagamos, Dios las va a responder y no va a ser agradable. Pero hay que mentalizarse que sea cual sea la respuesta, es la voluntad de Dios y esa nos va a beneficiar. Quizás no en el instante, pero adelante vamos a comprender, porque Él mira el futuro, nosotros no. Nosotros no vemos ni dónde nos paramos a veces. Entonces, es necesario que nosotros entremos en esa etapa. Voy a invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel. En el capítulo 12. Y le agradecería si se puede poner de pie un momento, por favor. Ya vamos a sentarnos. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 15 en adelante. Le damos lectura honrando a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo por tanta misericordia y a su Espíritu Santo por tanta paciencia. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Yo quisiera pedirle que todos en este local oráramos y le pidiéramos a Dios que nos abriese el corazón, así como se lo abrió a Lidia, para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Yo sé que quizá pueda andar cansada, pero quiero que su oración sea sincera en este momento. Y le pido al Señor misericordia y que nos abra el corazón. Padre Celestial, estamos ante ti, hemos tomado una porción de tu palabra bendita que fue inspirada por ti y escrita por hombres que tú inspiraste. No queremos manosear, Padre Celestial, tu palabra.
No queremos salirnos de la línea que tú has plasmado y has trazado. No queremos predicar otro evangelio. Queremos ser fieles a tu palabra para exponerla. Pero también así queremos suplicarte que tú seas el que nos inspires y que tu Espíritu Santo sea el que transmita la enseñanza de esta noche. Y nos puedas abrir el corazón. Pídele al Señor que le abra el corazón, así como se lo abriste a Lidia, para que estuviese atenta a lo que el apóstol Pablo decía, que estaba inspirado por tu Espíritu Santo. Por eso hoy te queremos pedir que nos abras el corazón para estar atento a lo que Dios, tú quieras hablar a través de tu Espíritu Santo por medio de este siervo inútil, y que podamos aprovechar al máximo la enseñanza que tú quieres darnos, porque dice tu palabra que es como espada de dos filos, que penetra el alma y discierne los pensamientos del corazón. Por eso hoy te suplicamos, Espíritu Santo, no quiero entorpecer lo que tú tienes planeado esta noche. Haz algo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre y para beneficio y edificación de nosotros, tu pueblo. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. También refrende al diablo, Señor. No prevalezcan las fuerzas de las tinieblas contra ti, ni nuestra voluntad humana. Muchas gracias por Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede, por favor, tomar su asiento. Vamos a meditar en esta porción de la Biblia, es muy conocida, bajo el título Cómo enfrentar las consecuencias del pecado. Cómo enfrentar las consecuencias del pecado. El propósito de Dios, al haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, fue para darnos vida eterna, porque Dios es un Dios santo y el hombre había pecado allá en desobediencia cuando se le asignó a Adán y Eva el huerto del Edén. Desde ese instante Dios rompió el pecado, rompió la comunión entre Dios y el hombre. Pero Dios amó tanto al ser humano que para restaurar esa comunión envió a su Hijo Jesucristo, para que Él fuera el puente que uniera esa comunión que Adán perdió. Pero a pesar de que nosotros, cuando Cristo nos acepta y nos hace parte del reino suyo, hemos vuelto a retomar esa comunión con el Señor. No obstante, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa, si nosotros, y quiero que me preste atención a eso, si nosotros somos descuidados en nuestra comunión con Dios y en nuestra relación espiritual, nosotros vamos a tener que pagar las consecuencias de no alimentar el espíritu y darle rienda suelta a la carne. Y es que la palabra dice que Dios al que toma por hijo lo disciplina. El problema es que como nosotros, a pesar que tenemos comunión con el Señor, hay un momento en que descuidamos. A todos nos ha pasado, a otros les va a pasar. Y por alimentar más la carne y por descuidar aquellos elementos que son vitales, son esenciales en mi relación con Dios, porque déjeme decirle que Dios espera de nosotros, su iglesia, que actuemos responsablemente. Dios nos da sus indicaciones en su palabra para que no pequemos contra Él, porque Dios sabe y Él lo establece
que la paga del pecado es vida. ¿Verdad que no? Dice que es muerte. O sea, Dios ya estableció eso. Y Dios no va a cambiar su palabra. La paga del pecado es muerte. Entonces, como Dios sabe que la paga del pecado es muerto, ¿más que dice? Más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. No es en María, no es en el Papa, no es en los pastores, no es en los ancianos, es en Cristo Jesús. Es en Cristo, pero en Cristo significa estar dentro de su voluntad. En Cristo Jesús, estar dentro de su voluntad. Entonces, si nosotros obviamos esa responsabilidad que Dios nos ha dado de orar, de estudiar la palabra de Dios y manejarla bien, responsabilidades como congregarnos, responsabilidades de servirle en agradecimiento, no para ser visto, no por obligación, no con tristeza, sino servirle en agradecimiento y por agradecimiento. Si nosotros descuidamos eso, la carne saldrá. Y cuando la carne sale, el diablo se aprovecha y nos pone tentaciones. Y las tentaciones, como no hay fuerza espiritual, el viejo hombre sale y peca. Y una mente ociosa o una mente que no esté ocupada en las cosas del Señor es taller del diablo. Es el diablo maquinal. ¿Por qué le estoy hablando de eso? Porque eso le pasó al rey David. El rey David fue el hombre que Dios escogió para ser ejemplo de una nación. Todo el mundo tenía los ojos puestos en David, porque era el rey, así como todo el mundo tiene los ojos puestos en usted y en mí, porque somos evangélicos. Todo el mundo. De manera que la misma responsabilidad que tenía el rey David, la tenemos nosotros. De manera que Dios quiere que nosotros dejemos de pecar para poder disfrutar de esa comunión. Pero el rey David cometió un error, porque dice allá que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, en el capítulo 11, dice, aconteció, de allí Samuel, 2 Samuel, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David tenía que haber estado en la guerra junto con el pueblo. Amada iglesia, usted tiene que estar en la guerra del Señor. Por eso cuando usted decide no venir a un culto, usted se vuelve vulnerable. Porque el día de culto usted tiene que estar en el culto. El día que a usted se le ha delegado una responsabilidad, que me gusta más esa palabra que responsabilidad que privilegio, ese día usted tiene que venir. Porque nosotros tenemos una guerra constante contra el mundo, Satanás y la carne. David tuvo que haber estado en la guerra, pero dice la Escritura que David, ¿qué estaba haciendo? Se quedó dormido. Y el problema es que cuando usted tiene el tiempo para congregarse y no viene, usted corre el peligro de quedarse dormido espiritualmente. Y si usted se durmió, se debe levantar con pereza. ¿No le ha pasado que cuando uno ha dormido, cómo se levanta? Con una pereza, con deseos de no hacer nada y con deseos de querer comer algo. Eso le pasó a David. Se levantó con pereza, somnoliento y con deseos de comer algo. Y Satanás le puso un bocadillo. Y le puso un bocadillo exquisito. No le puso a cualquier mujer.
Hay hombres que dicen, o mujeres que dicen, no, yo con cuestiones de faldas, de problemas, yo no tengo problema. Ay, ¿cómo me va a mover una mujer? ¿Cómo me va a mover un hombre a mí? Porque el diablo no te va a poner una mujer fea o un hombre feo. Te va a poner una mujer y un hombre que te haga temblar. Porque la tentación es el medio que Satanás y Dios usan. Dios lo permite, pero Satanás lo usa en la vida del cristiano para probar nuestra fidelidad a Él. Por eso, en el tiempo que andaba en la guerra, Satanás le puso el bocadillo. Todos andaban peleando. ¿Pero qué estaba haciendo? En la casa. ¿Y quién dice que tal? Se paseaba. Ahí andaba paseando, como muchos de nosotros. Andamos paseando. No, si yo estoy en los cultos, pero nuestra mente, allá anda, paseando. Y es peligroso, porque nos puede poner el diablo una trampa, una tentación. Y como el diablo es especialista, a los hombres les pondrá la cheloma, bajo rubio, el pelo rubio, los ojos claros. Y verá al hombre, ya la hice, hasta aquí los hombres. Y es peligro que las hermanas también. Y de repente las hermanas dirán, no, conmigo no. Han habido mujeres ancianas que han cedido a la tentación. Una señora de 60 años se vio involucrada con un joven. Porque el pecado es criminal. Por eso es necesario que nosotros no seamos como el rey David en esa área, y ahí imitémoslo en todo, porque él andaba paseando cuando tenía que estar en la guerra, como muchos de nosotros. Él andaba perdiendo el tiempo, como muchos de nosotros. Estamos dormidos espiritualmente, y viene Satanás, es el momento, porque Satanás no se va a enfrentar a ti cuando tú estés fortalecido en oración, ni se te va a acercar, ni te va a mandar el demonito que te conoce. Te ha asignado un demonio chiquito por ahí, ni se te va a acercar, porque estás en comunión con el Señor. Pero de repente te vas a ir apartando, y cuando estás aparte de la comunión con el Señor, viene el pecado. Y este pecado, este descuido de David, lo llevó a cometer un pecado que le causó consecuencias no solo a él, arrastró a sus hijos, arrastró a la familia. Y es que a veces nosotros creemos que podemos pecar y no vendrán consecuencias. Vendrán las consecuencias. No va a alcanzar. A su tiempo vendrá, porque la palabra se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y él dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Y cuando tú siembras la semillita hoy, esa cosecha no te sale en la tarde. Pasan días, semanas, meses y a veces años, y la cosecha viene. Y lo precioso es que esa cosecha, tú y yo sembramos una semilla, pero cuando sale el fruto, no te da solo uno, te da cantidad. Y eso le pasó al rey David. Ese pecado le causó la muerte de 4 de sus hijos. Y arrastró con su pecado a las madres de sus hijos. Porque las madres sintieron la muerte de sus hijos. El pecado nos va a causar estragos. Si usted y yo pecamos, las consecuencias vienen. Pero ahora quiero hablar sobre eso, cómo enfrentar las consecuencias del pecado. Y es por eso que hemos leído esta porción, porque Natán fue y Dios, y aquí podemos ver la bondad y misericordia de Dios, que amaba tanto a David, que le envió a un profeta a confrontarlo.
Y este profeta fue corajudo, fue valiente. No le importó que fuera el rey. Pero ¿sabe por qué Natán actuó así? Porque pasaba en comunión con Dios. Y fue a decirle, y le ilustró la historia que usted conoce. Y cuando ya había pecado, ¿qué le dijo? ¿Qué creen que merece este hombre? Y David le dijo, ese hombre digno de muerte. Y le dijo, ese hombre eres tú. Pero desde ese momento, el que lo confronta, el pecado, le dice en el verso 7, tú eres aquel hombre. Y le empieza a describir y le empieza a decir lo que va a pasar. En el verso 13 David le dice, aquí empieza cómo enfrentar las consecuencias. 12:13, ahí empieza cómo enfrentar las consecuencias cuando hemos pecado. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La primera actitud nuestra cuando hemos pecado contra Dios es reconocer que hemos pecado. Pero por eso le digo, cuando el corazón se endurece, uno ya no diferencia entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Lo primero que uno necesita es reconocer, porque Dios un día nos va a enviar a alguien que nos confronte. Y sin temor a equivocarnos, aquí dentro de la iglesia, Dios nos ha confrontado con el pecado. A través de la palabra Dios nos ha dicho, tenés enemistades en la iglesia, ¿no? Tenés enemistades en el pasaje, ¿no? Tenés enemistades, ¿no? Tenés resentimiento y rencor, ¿no? Nos ha confrontado. Pero ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Ni modo. Y lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. Pequé contra Dios. Y después de que lo confronta, dice en el 15, y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Es lo que yo le digo, nuestro pecado hará que los inocentes paguen las consecuencias. ¿Qué culpa tenía este niño? Y Dios dijo, bueno, te voy a golpear lo que más te duele. Y le hirió, no con una fiebrecita, lo hirió gravemente. Y mire qué es lo terrible del pecado, que no solamente le hirió al niño, sino que lo hizo sufrir. 7 días ese niño sufriendo. ¿Cuánto sufre nuestra familia por nuestras decisiones pecaminosas? ¿Qué culpa tienen aquellos que nos aman por nuestras decisiones pecaminosas? ¿Hace cuánto tiempo nuestra familia está sufriendo o sufrirá las consecuencias por nuestro pecado? Pero dice la Escritura que lo hirió y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Lo primero que hay que hacer es eso: reconocer que hemos pecado y humillarnos. David no solo dijo, sí, he pecado, ¿verdad? No, él pecó y ¿qué es lo que hizo? Dice que ayunó. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué más dice que dice? Le rogó a Dios, ayunó y entró y pasó la noche acostado. ¿Dónde? Él no se acomodó como muchos de nosotros. En esta noche Dios nos está hablando y nuestro corazón será indiferente. Si el pecado se ha endurecido nuestro corazón, hoy es una buena noche para que le pedamos misericordia a Dios que nos interne. Amén. Y tomar la actitud de David, que pecó, reconoció el pecado David, pero también él actuó. Él se humilló, dice que se tiró a la tierra. Él era el rey. Él hubiera dicho, bueno, yo soy el rey. Pero sin embargo, él reconoció el pecado contra Dios. Y lo que él hizo fue reconocer su pecado, se humilló a tierra porque se dio cuenta que un inocente estaba pagando por su pecado. Estaba pagando las consecuencias. ¿Sabes cuál es lo más duro de nosotros? Que hemos pecado y no nos damos cuenta que nuestra familia está pagando las consecuencias de nuestros pecados. No nos damos cuenta que esto es tan delicado, hermanos. Esto es tan sensible y tan serio, que nuestra indiferencia a no reconocer nuestros pecados y a humillarnos delante de Dios hace que la familia sea arrastrada.
David, él reconoció el pecado contra Dios y se ayunó y empezó a rogar a Dios, a pedirle misericordia. David tenía un corazón muy sensible, porque cuando iba a destruir a Jerusalén, Dios le muestra al ángel, después del censo, ¿se recuerda usted del censo que hicieron? Le muestra al ángel, y cuando David ve al ángel, le dice a Dios: quien pequé fue yo y la casa de mi padre, pero estas ovejitas que hicieron. Y esa petición Dios le escuchó y le dijo al ángel: detén tu mano, no destruyas Jerusalén. Estaba a punto de destruir Jerusalén por las consecuencias del rey. Y allí no solo era su familia. Nuestro pecado va a arrastrar a gente particular a veces. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Reconocer que hemos pecado contra Dios. ¿Sabe que la indiferencia que nosotros mostramos en los cultos, cuando el Señor nos exhorta a que cambiemos nuestra actitud, sabe que es pecado? En Malaquías le dijo el Señor: ustedes dicen que mi pan es inmundo. Y a veces nosotros la palabra de Dios, nuestro comportamiento la tomamos como inmunda porque la menospreciamos. Dios nos habla a diario en los cultos, pero nuestra actitud no ha sido como David, de humillarnos y reconocer que hemos pecado. No, por el contrario, nosotros seguimos mala suerte y que venga lo que venga y ni modo. No tenemos un corazón tierno como David. David se humilló, David se postró en tierra y empezó a pedirle misericordia a Dios. Esa es la primera actitud: pedir misericordia a Dios. Señor, tened misericordia, por favor, pequé contra ti, pequé contra mi prójimo, pero yo no puedo estar así. ¿Sabes qué? Dios tuvo tanta misericordia y paciencia que pasó un año esperó Dios al rey David. Dios un año lo esperó. Y en ese año que estuvo esperando, quiero que se vaya conmigo al Salmo 32, porque en el Salmo 32 fue escrito cuando David estuvo en ese año alejado del Señor. ¿Y sabe qué es lo más duro? Que David se había endurecido tanto que un año estuvo en pecado y él no se había dado cuenta. En su imaginación David creía que estaba bien con el Señor. Y en el Salmo 32 él empieza a decir: bienaventurado, doblemente bendito, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Sinceridad ante Dios en oración. Y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire qué tremendo. Mientras cayó, dice que sus huesos se envejecieron. Y dice que sus verdores se volvieron en sequedades de verano, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Él gemía por dentro. Porque cuando tú has pecado y cuando tú sientes algo contra alguien, tu orgullo no te permite reconocerlo, pero el Espíritu Santo te redarguye. No está bien lo que estás haciendo. Cambia tu actitud. ¿Y qué es lo que sucede? Nos pasa. ¿Ha visto los campos verdes cuando ha llovido? Usted pasa en el vehículo y ve todo aquello verdecito. Pues David dice: eso mi verdor me lo viste en sequedades. Pase por el verano, ¿cómo se ve todo aquello? No hay vida. Eso sucede cuando el Espíritu Santo lo redarguye. Y nosotros ya sabemos cuál es el pecado, pero nosotros persistimos. La misericordia de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que tú vienes arrastrando esa situación en contra de alguien? O peor aún, en contra de ti mismo. Tienes que aprender a amarte y perdonarte porque te equivocaste.
Ámate porque pecaste en un pasado, pero tienes que aprender a perdonarte y amar. La primera actitud es esa: humillarse ante Dios y reconocer que hemos pecado. He pecado contra ti y hoy me humillo. Volvamos al texto base, por favor. 2 Samuel 12. Dice el 17: y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablamos, y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mire qué tremendo. David estaba consciente que había pecado contra Dios, y él sabía que Dios es misericordioso, y tenía esperanza de que Dios en su misericordia le oyera y le diera una respuesta favorable. Y él, era tanto su dolor que sentía por el pecado y de ver que estaba pagando las consecuencias a un inocente, que él no quiso comer. Él decía no. Y los ancianos le dijeron: no voy a comer hasta que arregle mi relación con Dios. No voy a comer hasta que yo vea el desenlace. Esas son convicciones. Pero a veces nuestras oraciones son oraciones como que pareciera que Dios es el que necesita el perdón y no nosotros. Pareciera que es Dios a quien hacemos el favor. Parecería, nuestra actitud demuestra que, o da a entender de que es a Dios quien le estamos haciendo un favor, porque nuestro corazón está endurecido. Y a David le llegaron a decir: come, y él dijo: no. ¿Cómo puedo comer sabiendo el daño que he causado? ¿Cómo puedo saber que por culpa mía, por mi pecado, un inocente? No puedo. Pasó 7 días. ¿Cree que a David, los que somos padres acá, cuando nuestros hijos les ha dado una temperatura por una infección en el cuerpo, más que todo las madres, cómo se sienten cuando eran unos bebés y era su primer hijo y no sabían qué hacer? Qué angustia, ¿verdad? Como madres, ¿sí o no, hermanas? Y paseaban con la criatura en los brazos y le decían al esposo: viejo, la niña está mal, el niño está mal, ya le va a pasar, porque los hombres es algo especial. Entonces la mamá no, bien sensible, y la mamá se angustiada llorando: ay, es que el niño se ha enfermado del estómago, es que al niño le hicieron un ojo. Sí, 2, cuando nació le hicieron 2, el Señor, 2 ojos le hizo. Es que al niño le pasó tal cosa, y aquella angustia y aquella aflicción. David hizo un ratito, pero David dice que vio a su hijo gravemente herido por parte de Dios. Era un juicio de parte de Dios. Es que el que peca contra Dios es tremendo. Elí le dijo a sus hijos: si el hombre peca contra el hombre, pues los hombres van a interceder por él, pero si el hombre peca contra Dios, nadie lo puede defender. ¿Quién es más que Dios? ¿Quién es más que Dios? Pero David estuvo humillado, esperando misericordia de parte de Dios, porque comprendía que había pecado y por culpa de su pecado su sangre estaba sufriendo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que por nuestra actitud soberbia para con Dios, primeramente, y luego contra nuestro prójimo, nuestra familia está sufriendo? Lo peor que no nos damos cuenta, como David, 1 año pasó. Si tú crees que puedes pecar y hacerte el desentendido o la desentendida y que la factura no va a venir, déjame decirte que estás equivocado y equivocada. Porque si la Biblia declara que David era conforme al corazón de Jehová y le pasó esta facturita, que no fue fácil, también a ti y a mí nos la van a pagar. Que la factura viene, viene. Nadie ha pecado contra Dios y salió bien librado. Que viene, viene. No he encontrado en la Biblia yo a alguien que haya pecado contra Dios y que Dios no le haya pasado la factura, que Dios no le haya mandado su juicio. Vendrá.
vendrá el juicio. Vendrá. Porque el pecado trae consecuencias devastadoras. Así que nuestra primera actitud es reconocer nuestro pecado que hemos cometido contra Dios y humillarnos ante Él. Lo segundo, el 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. ¿Usted cree que David era la respuesta que quería escuchar? ¿Usted cree que David se puso a ayunar 7 días para que le dijeran: ya se murió tu niño? Él no esperaba escuchar esa respuesta. Pero ahora vamos a ver cómo enfrentar las consecuencias cuando hemos pecado. No se dio la respuesta que David quería. Pero ¿qué es lo que hizo? El siguiente verso. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Cualquiera podría decir como dijeron los que estaban con él: ¿y qué es esto que has hecho? La segunda actitud que tenemos que hacer es levantarnos de esa condición cuando la respuesta de Dios no fue como nosotros queríamos. Pero ¿sabe qué hacemos muchos de nosotros? Nos quedamos lamentando y empezamos a quejarnos. Uy, chica, yo quería otra cosa, Dios no me lo dio, y nos quedamos ahí. Y hay quienes tienen años, meses, semanas, días en esa condición, porque Dios no les dio lo que quería. Ahí están. ¡Qué barbaridad! No sirvo para nada. ¡Qué desgracia en mi vida! Uno tiene que levantarse. Hay que levantarse. Las consecuencias del pecado vendrán. Pero vamos a quedar toda la vida sintiendo lástima por nosotros mismos. Pobrecito yo, pobrecita yo. Es que yo de veras, yo pequé y ahí están las consecuencias. Y ahí está, ya no, ni modo. La factura vino y hay que pagar esas consecuencias. Pero ¿cómo hay que pagar? Hay que levantarse. David enseguida se levantó. Bueno, dijo, ni modo, ya está hecho. Tuvo que pagar las consecuencias, gente inocente. Pero no me puedo quedar estancado ahí todavía. Hay más camino que proseguir. ¿Hace cuánto tiempo se estancó? ¿Hace cuánto tiempo está parado en el mismo camino y está patinando en el mismo lugar? Pensando y pensando y pensando y pensando. ¿Cuántas oportunidades usted ha dejado pasar por no perdonarse a sí mismo porque se equivocó? David pecó, pero que despierte. Pero a pesar de que él pecó, él reconoció, pero no dijo toda la vida ahí me voy a quedar. Él no dijo no pequé, pero él se levantó. Ni modo, están las consecuencias. Yo me lo busqué. ¿Y qué dice? Se levantó. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más hizo? Y se lavó y se ungió. Se lavó y se ungió. ¿Y qué más? Y cambió su ropa. No, hombre, es que yo estoy deprimido, fíjate. Estoy deprimida. Las 5 de la tarde con la pijama de hace 3 días. La misma ropa. Y no es porque no tenga más. Allá andan igual. Es que yo ando tan mal. No, él cambió sus ropas. ¿Me escuchaba aquella alabanza que dice: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado? Qué bello es el salmo, ¿va? Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré, y en los cultos ni canta. ¿Sabes por qué? Porque me ha cambiado tu lamento en baile. Ay, no, yo me acuerdo. Y es que, ay, Dios mío. Si Dios nos ha dado vida eterna, Dios nos adoptó como sus hijos.
¿Acaso no te has dado cuenta del precio que nosotros valemos? Un privilegio que no todos tienen, ser hijos de Dios. Dios nos ha honrado. Pero ya andamos como, a veces andamos vestidos como que somos los hijos de Chucho el Roto. ¿Venimos al culto? No, qué barbaridad. ¿Cómo venimos? Sí. Y vamos a ir a Plaza Mundo. Hasta los son por todos lados, hasta en el pelo. ¿Y al culto por qué no? ¿Sí? Es que como no tengo privilegio no voy a dar corbata. ¿Por qué? Pues no va a andar decoroso. ¿Por qué? Si andamos decorosos para el Señor, hombre. Qué bonito, ¿va? ¿Te acuerdas cuando usted era novio? O cuando era novia, los que somos casados, los que íbamos a ver a la novia, no, hombre, que este día, los que ya nos salían unos cuantos vellitos en la cara, nos rasurábamos. La loción, aunque nos quemara, la del papá, porque no alcanzaba para nosotros. ¿Sí? Hasta 4 veces lavándose los dientes, hasta con bicarbonato se enjuagaba para el aliento. Los zapatos bien lustrados, aunque la calle era polvosa. ¿Por qué? Porque íbamos a un encuentro especial, ¿verdad? Voy a verme con aquella. Allá me está esperando mi pichón. Allá me está esperando. Con eso. Pero venimos al Señor. No, nos venimos con las camisas de fuera. ¿Sí? Como polos venimos mucho. ¿Por qué no venimos a vernos con el Señor? O sea, nuestra actitud refleja cómo estamos. Voy a verme con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. O sea, uno tiene que ser consecuente, pues. Es que yo tengo la misma ropita, gloria a Dios, pero bien planchadita, bien limpita, bien olorosa. Voy a encontrarme con el Señor, al culto. A mí me encanta cuando hacemos eventos especiales. Viene un pastor invitado. No, hombre, si ese día vienen las mejores galas. Sí, hasta le cortamos el pelo. Los hombres acá se depilan las cejas. Hoy está de moda eso, ¿no? Hoy se depilan más los hombres que las mujeres. Ajá. Y se van a comprar ese gel tan famoso, el moco gorila, que hasta la esposa tiene que despeinarlo después porque se le pegó mucho. Y las hermanas vienen con unos tacones bien elegantes, aunque vienen a la casa que ay, ya no aguantaba. ¿Por qué? Porque ay, no es un evento especial. ¿Y que acaso no todos los días no es un evento especial encontrarnos con el Señor? Si eso es un evento especial. Aquí tenemos que andar bien elegantes para el Señor. Y a muchos, no, hermano, nos encontramos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se cambió su ropa, pues. Ya se dio cuenta que, dijo David, no, se murió el niño. ¡Ay, se murió! Y ya no sigo comiendo. No, hombre, David se levantó bueno. De todas formas, me voy a levantar, me voy a ungir. ¿Y qué dice que fue a hacer al templo? Y entró a la casa de Dios. Ajá, y entró a la casa. ¿Y qué dijo? Y adoró. Él no puede decir, Señor, ¿por qué soy tu hijo? ¿Y por qué me lo quitaste? No, ¿por qué? David no le agarró a la locura. No se agarró del pelo. No empezó a pegar contra la pared. ¡Ay, por favor, hombre! Él aceptó con humildad delante de Dios. Señor, ni modo. Pero gracias. ¿Y qué dice que hizo? Adoró. Por eso le decía yo que necesitamos pasar nosotros, y se lo dije antes de que estuviéramos, que pasemos a la otra etapa, a otro nivel. A ese nivel de, Señor, de oración, que se haga tu perfecta voluntad. Porque la voluntad de Dios será perfecta. ¿Cree que a David le gustó? No le gustó. ¿Pero qué hizo David? No me gusta, pero gracias, Señor, te adoro. ¿Y por qué le digo que David aceptó su voluntad? Porque ¿qué es lo que dice? ¿Y qué esta locura que hiciste? Si cuando el niño estaba enfermo, ¿tú qué decidiste? No comías. Pero ¿y ahora por qué estás comiendo? Y vea el conocimiento de Dios del rey David. Mira qué es lo que dice. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es lo que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y orabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió,
Viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivir el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podría ser yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él lo aceptó y dijo, bueno, ni modo, ¿qué voy a hacer? Ya estuvo. Mire, hermano, si las cosas no salieron como nosotros no queríamos, ¿y por qué no las aceptamos? Y nos vamos a quedar toda la vida lamentándonos. Ya estuvo. Ya no. ¿Sabe qué hago yo ahora? Porque desde que Dios me mostró eso, que se haga tu voluntad, yo le digo, Señor, yo no quiero meterme. Ahí mientras oraba, tengo una petición especial, oraba con un hermano. Y yo le dije, Señor, yo no quiero interceder. Porque si yo me meto, voy a echar a perder todo. Pase lo que pase, es tu voluntad y va a ser de no para que no lo comprenda. Pero más adelante lo voy a entender. Y mire, empieza a hablar de esa forma. Se va a dar cuenta de la satisfacción que va a tener. Qué paz queda. Porque usted aprende a confiar de que Dios va a tomar control. Y Dios le va a dar una respuesta. Y esa respuesta es la mejor. Porque usted le está diciendo, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Mire qué tremendo cuando no se acepta la voluntad de Dios. ¿Cuántos jóvenes que asistían a una iglesia, como Dios no les dio el novio o la novia que quisieron, se han dado cuenta de jóvenes que se van a colgar, se quitan la vida? Hombres o mujeres. ¿Por qué? Porque de repente decían, hija, no te conviene, él es inconverso. No, es que yo lo quiero y lo amo. Él es mi vida. Bueno, y de repente lo separaron. Se cortan las venas. Se ponen el lazo. No pudieron aceptar un no de Dios, sabiendo que Dios tiene algo mejor. Por eso yo le decía, cambie su oración. ¿Por qué le digo eso? Porque Dios me lo mostraba. Dios me hablaba a mi corazón y me dijo, orá que se haga mi voluntad. ¿Y sabe cuándo me lo mostró? El sábado, antes de la vigilia. Y cuando nos llevamos con los hermanos a orar, 4 hermanos a orar, oren por eso. Y aquí oramos con un grupo de alabanza que se haga su voluntad. Y luego con 2 hermanos que se haga su voluntad. Y se hizo la voluntad de Dios. Esta noche Dios me ha hecho su voluntad. Yo le dije, yo no quiero meterme en esto, porque yo sé que la voluntad de Dios para sus vidas es agradable y es perfecta. Que yo quisiera que muchas cosas cambiaran. Sí, lo sé, lo admito. Pero al final es parte de un propósito. Es parte de un propósito. Y yo he decidido ya no andarme complicando. Porque uno pasa atormentándose y pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacerlo? Y al final nos martirizamos de gusto. Porque si Dios dijo no, es no. Y así usted ayune 15 días. Y por eso yo mismo le decía, el ayuno nos han hecho creer. Y por eso cuando empezamos yo le dije, hay que botar de nuestra mente esa idea que Dios nos va a dar todo lo que le pidamos. Porque muchos dicen, tengo al niño enfermo. Pues, ¿sabe qué? Métase 10 días en ayuno. Y ya va a ver que Dios le va a responder. Sí, Dios va a responder, según su voluntad. ¿Acaso David, porque ayunó 7 días, Dios le dio la respuesta que quería? No se la dio. Porque nuestra vida como hijos de Dios no es para agradarnos a nosotros mismos. Nuestra vida sirve para glorificar a Dios. Amén. Por eso dejémonos de lamentarnos y quejarnos por todo. Es que en mi trabajo yo no aguanto el jefe. Dele gracias a Dios, hombre. Gracias, Señor, porque algo estás haciendo. Es que tengo poco dinero. Gracias, Señor, porque otros no tienen nada. Es que hoy no se vendió. Los que tenemos negocio, gracias, Señor. En la mañana, los que tenemos negocio, digámosle al Señor, que este día que se haga tu voluntad. Ni $1 más, ni $1 menos, ni un centavo más, ni un centavo, lo que es tu voluntad. Y de repente, gloria a Dios, Señor, qué bendición, porque se vendió. Y cuando no se vendió, Señor, ¿y qué pasó, Señor? Pero en ese tono, Señor, soy tu hijo, soy tu hija, ¿y qué pasó? Porque hay que aceptar la voluntad de Dios cuando sea agradable y cuando no. Esa es madurez. Esa es otra etapa que usted y yo necesitamos.
Por eso la oración tiene que ser así. Señor, que se haga tu voluntad, Señor. La voy a aceptar. La gran cara, Dios. Lo acepto, Señor. Si es tu voluntad, Dios te hace feliz. Porque así somos de insolentes con Dios. Si eso te genera placer, mi dolor, no te importa, ¿verdad, Señor? A la pucha. Si Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios es bueno. No importa cuál sea su situación, pídale a Dios que se haga su voluntad. Los ayunos, usted los va a hacer, no, para que, ¿y qué tiene que responderme? No. Vamos a interceder para que Dios tenga misericordia. Porque David intercedió y no se quedó quieto. Pues que se haga la voluntad de Dios, ya ni oro ni hago nada. No, uno tiene que pelear. Uno le expresó a Dios. ¿Cuál era el deseo de David? Él mismo lo expresa. Él lo dice. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba. ¿Y qué dice? Y oraba. ¿Oraba o lloraba? Dice que yo ayunaba y lloraba diciendo, llorando, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Él lloraba, le dolía, pero sin embargo, a pesar de que él lloraba, él estaba ahí, él no se quedó solo con el llanto. Él ahí estaba, se humilló delante de Dios. Él ayunó, esperando que Dios le diera una respuesta, pero cuando se la dio, no se quedó ahí. El ayuno sirve para conocer la voluntad de Dios y para que nos fortalezca, para cuando la voluntad de Dios sea contraria a la nuestra. ¿Usted cree que esos 7 días de ayuno no los hubiera hecho David? ¿Hubiera sido fácil para él? ¿Cree que no? Esos 7 días de ayuno, David pasó postrado en tierra en comunión con Dios, y esa comunión lo hizo fortalecerse. Y cuando vino la hora del desenlace, que fue fatal, ya se puso a pensar, ¿por qué Dios no mató el niño de una sola vez? Ya se puso a pensar, ¿por qué no solo mató de un solo? No, David fue preparado por Dios en medio de la prueba. Si en ese instante se lo mata, se lo quiebra. Así nos lleva el Señor muchas veces. A pausa. Se lo quiebra. ¿Por qué? Porque David venía de una vida pecaminosa. En 7 días de ayuno, él recuperó su espiritualidad. En 7 días de ayuno, él recuperó su comunión con Dios. En 7 días de ayuno, él pudo recibir la administración del Espíritu Santo. Y abrió los ojos y se dio cuenta. Y realmente yo pequé, él lo mereció. ¿Por qué le he insistido yo a los que están débiles espiritualmente? Meten 3 días de ayuno y enciérrese. Ya le digo, va a salir volando. Pero corriendo a buscar comida. Yo no sé, ya no aguanto. Enciérrese 3 días, se va a dar cuenta. Es que yo no puedo pararme. Yo no me puedo levantar. Métase en ayuno. Es que yo estoy adicto a esto, no puedo dejarlo. Métase en ayuno, métase 3 días. Y en ese proceso Dios lo va a fortalecer. Y cuando venga la respuesta negativa, usted va a decir como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Usted no pondrá ya esa cara del Señor, ¿y por qué? No. Gracias, Señor. Es tu voluntad. La acepto. Pero porque antes Dios te va a preparar para aceptar la voluntad. Con esta historia termino. Y nunca termino. Aquí había vinieron hace algunos años, un matrimonio, no era un matrimonio, era una pareja. Y ellos querían arreglar su situación. No esté quedando de la cabeza que no los conoce. Entonces, ni quiere atar cabo. La fulana, el vengano, no. No le voy a dar lujo de detalles. Pero bien que tenían una relación ilícita de más de una década. Ya tenían buen tiempo. Y pues total que vinieron y los atendimos. Y cuando los atendimos, me empezaron a externar algunas cosas. Y yo le dije, voy a orar. Porque decía una de las personas, yo voy a casarme. Pero resulta que estaba casada por otro lado y había mentido. Y total que era tremendo. Pero yo ese día le dije yo, mire, vamos a hacer una oración. Allá en la oficina. Ahí. Y cuando oramos les digo, Señor, si esta relación es tu propósito,
y es tu perfecta voluntad que se arregle todo. Y si no, sepáranos. Pero cuando se separen, dale la capacidad en su corazón para poder aceptar que no es tu voluntad. Dicho y hecho, esa es una de las personas, se acercó y siempre que me ve, me habla y me dice: pastor, yo nunca olvido esa oración que hizo. Yo decía que nunca esa persona lo iba a poder soltar después de 14, 15 años. Pero fíjese de cuando hubo de separarnos, nos separamos. Ni a esa persona le dolió, ni a mí. Y somos grandes amigos, nos ayudamos de vez en cuando. Yo estoy bien con mi cónyuge, con mi esposa. Ayer reconoció que tenía esposa. ¿No? Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que cuando uno ora, que a la voluntad de Dios se haga, se hará. Entonces yo le invito a que nosotros oremos porque la voluntad de Dios se cumpla. Ya dejemos de ser los mismos, las mismas. Por eso le decía, el evangelio conlleva responsabilidad. No es cuestión de que soy evangélico y salgo, ya estuve el culto, ya me voy. Yo le diga, y va a la casa y usted ya no leyó la Biblia tan siquiera un rato, y ya no oró, sino que fue y se sentó y se quitó los zapatos y puso los ojotes en el sillón y con el control. Y al otro no, que hasta, como no hay control, al niño moverle, cambiámoslo, no, hombre. Y a veces aunque así lo tenemos, ¿sí? Esas actitudes tenemos que quitarlas. Hagamos un esfuerzo nosotros. ¿Un esfuerzo por qué? Por ser responsables en el evangelio. Reúnase a orar. Ore, no se desvele mucho en otras cosas. Lea la Biblia, un capítulo diario, pero ahí va avanzando. Porque si usted no alimenta su vida espiritual, corre el riesgo de que caigamos en pecado. Y el pecado nos traerá consecuencias. Y las consecuencias no solo nos afectan a nosotros. Murió ese niño, después hubo una violación. ¿Se acuerda de esa violación de los hijos de David? Qué triste. ¿Cómo se sentiría usted si un hijo le viola a una hija? Y eso le pasó a David. Amnón le violó a Tamar. Y luego murió Absalón. Absalón mata a Amnón, luego Absalón muere, y el cuarto hijo Adonías, cumpliéndose lo que David dijo: ese hombre es digno de muerte y tiene que pagar con 4 tantos. De acuerdo, dijo: te mató el niño que tuviste con Betsabé, te voy a matar a Amnón. Se lo mató su mismo hermano, su otro hijo. Mire qué complicado. El hermano, los hijos de David, el hermano viola a su hermana, y el otro hermano en venganza mata a su hermano. ¿Cómo se sentiría usted que en su familia pasaron relajos? Y después el mismo hermano, el mismo hijo le quiere quitar el trono a David. Y después muere Adonías. La violación fue una cereza más de pastel. Las consecuencias del pecado son dolorosas, no solo para nosotros, sino para los que amamos. Recapacitemos en la vida que tenemos, hermano. Si Dios nos está hablando que estamos mal, cambiémoslo, por favor. Y esa actitud arrogante y soberbia que tenemos ya no nos beneficia en nada. No beneficia. Nos va a meter Dios en el proceso. Hablaba con un hermano, yo le dije, yo nunca termino. Hablaba con una persona, yo le decía que si no sentía satisfacción de ver a un miembro de su familia servir en un área, y decía que sí, a esa persona: ¿cómo no? ¿Qué problemas somos nosotros? Como todos, así somos. Pero qué satisfacción ver que alguien de nuestra familia sirva cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Usted que es padre, ¿no se siente bien que sus hijos sirvan? Pero en el ministerio, no de tropiezo. Porque de tropiezo no se siente satisfecho. Que vieron que sus hijos estén sirviendo. De peligro, de repente ver. Y los que tienen niños pequeños, vayan metiéndolo ya en la función de servir. Usted cuando cree que tiene que servir, papá, usted mamita tiene que servir, vayan metiéndolo ya. Tienen que servir. Sirvan, involúcrenlos.
que vean el ejemplo nuestro. Es necesario. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón para no pecar. Pero esta no es una noche de tristeza. Esta es una noche de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hablado. Porque el Señor, en su misericordia, quiere que nuestras vidas cambien para bendecirnos. Porque su misericordia es para siempre. Oremos en esta hora. Padre, gracias en esta hora por la vida que tú nos concedes. Te queremos suplicar en esta hora por la vida de nuestra hermana Roberta Ortiz, Señor, que nos escucha, por nuestra hermana Jocelyn Vázquez, por nuestro hermano Gerardo Amaya y su esposa Estela de Amaya, por nuestra hermana Rosa María Lavariega, por nuestra hermana Marina Gamboa, por nuestro hermano Ovidio Ortega, por nuestra hermana Ceci Bautista y Carlos Morán y su hija, Padre Celestial, Mayra Bautista. Por cada miembro que está acá, te damos gracias. Padre, es nuestro deseo que tú respondas a las peticiones que te hacemos, pero queremos suplicarte en esta ocasión que no sea lo que nosotros queremos, sino que sea tu perfecta voluntad, porque tu voluntad va a ser agradable y perfecta. Capacítanos para aceptar tu voluntad cuando no nos guste. Capacítanos, porque lo necesitamos, para que así tu nombre sea exaltado y glorificado, y nosotros seamos beneficiados de cada una de las misericordias que tú muestras con nosotros. En el nombre de Jesús, bendiga tu pueblo.